Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de videoconferencias interactivas en salud pública del 2019. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública en sus instalaciones en Cuernavaca, Morelos. El día de hoy nos acompaña la doctora María Luz Arena Monreal. Le damos la más cordial de las bienvenidas, doctora. Gracias. Buenas tardes. Quien nos estará presentando el tema de atención primaria de la salud, características y retos. Voy a pasar a leer su ficha. La doctora Luz Arena Monreal es médica cirujana por la UNAM, tiene una especialidad en medicina general familiar igual por la UNAM, maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, doctorado en antropología médica por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, investigadora en ciencias médicas del CIS, ha publicado diversos artículos y capítulos del libro sobre promoción y educación para la salud y tiene áreas de interés como la educación y promoción de la salud, autocuidado, cultura y salud, violencia y violencia doméstica. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Luz Arena Monreal. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Saúl. Pues es un gusto estar nuevamente en este ciclo de videoconferencias y hablar ahora sobre un tema actual, que es la atención primaria de la salud, características y retos. Como algunos de los antecedentes que tendríamos aquí con lo de atención primaria de la salud, como todos ustedes saben, es que alrededor de 1978 en Alma Ata se hizo la reunión que dio parte para el inicio de lo que sería la atención primaria de la salud, y en ese momento se fijó la meta de salud para todos en el año 2000. Posteriormente, muchos países implementaron acciones relacionadas con la atención primaria de la salud, entre ellos en México. Y posteriormente, en 2008, la Organización Mundial de la Salud presenta un informe sobre la salud en el mundo, en el 2008, en relación con lo que sería la atención primaria de la salud. Ya en años más recientes, en el 2018, se hace una reunión en Kazajstán, en Astana, y se retoma lo que sería la reunión de Alma Ata, pero ahora se vincula con lo que sería la cobertura universal de la salud y se le vincula además con los objetivos del desarrollo sostenible. Y en este mismo año, en el 2018, aparece un documento que en donde la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF presentan como una visión de lo que sería la atención primaria de la salud en el siglo XXI. Entonces, con estos antecedentes en mente, quiero presentar esta definición que justamente se da en este documento de la OMS y la UNICEF de 2018, en donde señalan que la atención primaria de la salud ha tenido distintas interpretaciones y además se le ha llevado a la práctica de diversas maneras. Sin embargo, ellos ahora en este documento hacen una definición que estoy presentando acá, en donde lo que señalan es que la atención primaria de la salud es un acercamiento integral que tiene el objetivo de garantizar altos niveles de salud y bienestar, partiendo de las necesidades tanto de las personas como de las familias y de las comunidades. Y además, esto es un aspecto muy importante para tener claro lo que es la atención primaria de la salud, que la atención primaria de la salud es un continuo y que incluye acciones que van desde la promoción de la salud, la prevención de enfermedades,
el tratamiento de la enfermedad, rehabilitación y cuidados paliativos. Como ustedes pueden ver aquí, con esto lo que para nosotros queda claro es que la atención primaria de la salud está en todos los niveles de atención de lo que serían los servicios de salud. En la declaración de Astana, hay como dos componentes fundamentales. Uno de ellos en donde se muestra cuál es la visión de la atención primaria de la salud para el siglo XXI y que justamente lo que se enfoca ahí es que con los recursos que se cuentan, en la medida de lo posible, incrementarlos para obtener mejores resultados de salud y respuestas adecuadas en este sentido. Y por el otro lado, cómo llevarlo a la práctica, cuál sería el marco operacional. Y hay una serie de acciones que se vinculan con la visión, y una de ellas está enfocada en incorporar la salud en todas las políticas. Esto es un elemento fundamental. El otro componente es el contribuir al empoderamiento tanto a nivel de las personas como de las familias y de las comunidades. Y que el personal sanitario sea un personal sanitario conocedor de lo que es la atención primaria de la salud y de las acciones que se tienen que hacer. Realizar compras estratégicas que contribuyan a obtener resultados de salud que se han marcado dentro de los objetivos. Hacer alianzas con el sector privado, incrementar la calidad de las acciones que se realizan en atención primaria de la salud y utilizar la tecnología digital para todas las acciones dentro de la atención primaria, y que los servicios de salud sean integrados de manera que se incorpore tanto las acciones de salud pública como las acciones de atención primaria de la salud, y que se defina el papel específico que tienen que tener los hospitales dentro del marco de la APS, y trabajar en lo que sería la parte de la resistencia antimicrobiana, sobre todo con el manejo de las infecciones, y tener como muy bien definido cuál sería el papel que tiene que tener la atención primaria ante emergencias como huracanes, sismos, etcétera, pero también cuál sería la forma en la que la atención primaria de la salud debe funcionar en los contextos rurales. Entonces, como con este marco de lo que sería la última reunión en donde se revisa, se hace una revisión de lo que sería la atención primaria, teniéndolo presente, vamos a continuar. Y lo que diríamos aquí es que en el documento igual del 2018, en donde la OMS y UNICEF presentan esta nueva visión, estos son como en el centro estaría justamente este objetivo de incrementar la salud y bienestar, que ya lo habíamos señalado en la definición de atención primaria, con 3 grandes ejes. Uno de ellos, que es enfocar políticas y acciones que redunden en fortalecer la salud y bienestar de la población, y en ese sentido se requiere el conjunto de múltiples sectores de la sociedad para que estas políticas y acciones vayan en este sentido de mejorar la salud y el bienestar de la población. Y como ya había señalado previamente, contribuir al empoderamiento de las personas, las familias y las comunidades. Y en la base, lo que está, son todas aquellas acciones que componen a la atención primaria de la salud en conjunto con lo que serían las funciones esenciales de la salud pública para conseguir servicios de salud integrales. Entonces, como que este sería como el núcleo central de lo que ahora entenderíamos dentro de la atención primaria como los componentes fundamentales. Ahora, la atención primaria en este mismo documento del 2018 se señala que las características de la atención primaria de la salud tiene que ser un sistema de salud que se adapte y responda a un mundo complejo y cambiante. Y justamente, como yo señalaba,
tiene que partir de acciones que vayan desde promoción de la salud, prevención de la enfermedad, pero enfocándonos en las determinantes sociales, enfocado y centrado en las necesidades de las personas para que esta atención que se brinda sea efectiva y eficiente. Y justamente si estamos trabajando desde los determinantes sociales, abordar las causas principales y los factores de riesgo para hacer un manejo que sea adecuado a las situaciones de salud y a las emergencias que se enfrenten. Otro eje aquí sería, como ya lo había señalado, el ubicar la atención primaria de la salud junto con lo que sería la cobertura universal de salud y los objetivos del desarrollo sostenible, señalando que los objetivos del desarrollo sostenible y la cobertura universal, solo pueden lograrse teniendo un énfasis importante en las acciones de atención primaria de la salud. Ahora, con todo esto que estoy señalando aquí, ¿por qué hablar de atención primaria de la salud en México? ¿Cuál sería aquí el motivo? Y voy a dar algunos datos de por qué es tan importante ahora enfocarnos en la atención primaria de la salud en México. Comenzaré señalando que actualmente en México tenemos casi la mitad de la población, un poco más de la mitad de la población, se encuentra en pobreza, un 46.6% en pobreza y un 7.6% en pobreza extrema. La mitad de la población es actualmente tan pobre como lo era hace 20 años. Y hay 10 millones de habitantes sin acceso a servicios de salud y tenemos tasas altas de mortalidad materna. Nuestro sistema de salud es un sistema de salud en donde tenemos, por un lado, lo que sería la seguridad social, con instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, Pemex, etcétera. Tenemos un sistema de protección social en salud, que es el Seguro Popular, y por el otro lado tenemos un conjunto importante de habitantes que tienen seguros privados, que son los menos. Este último sería la menor cantidad de población quien puede tener un seguro privado. En el 2015 se señaló que había un 50% de gastos de bolsillo. Esto tiene un significado muy importante porque cuando la población, las familias hacen gastos de bolsillo, generalmente se afecta la economía familiar porque se recurre muchas veces a dinero que era destinado para otras situaciones, pero se está utilizando en estos casos para la salud. Entonces es un gasto de bolsillo muy, muy importante. El presupuesto que se destina a salud, podemos ver que la mayor proporción, en el 2017, la mayor proporción se destina a la atención curativa. 12% son gastos que se hacen para otro tipo de egresos que tienen que ver también con salud, pero que no exactamente son de atención curativa. Y como ustedes pueden ver aquí, es un porcentaje pequeñísimo, solo un 2% que se hace para la prevención. Es decir, que la mayor cantidad de dinero aquí se va para cuestiones que tienen que ver ya curativas, tratamientos. Estamos haciendo muy poco en prevención y mucho menos en lo que sería promoción. Quiero mostrarles cómo ha cambiado el perfil epidemiológico en nuestro país y ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, o más que gráfica, en esta información que presento, cómo para principios del siglo pasado, en 1922, básicamente las enfermedades que se padecían en México, las causas de mortalidad más bien, eran enfocadas a enfermedades infecciosas. Para 1970 ya empezaba a haber una combinación de enfermedades infecciosas, pero ya existían algunas otras que eran enfermedades crónico no transmisibles. Y para el 2013, básicamente nuestras causas de mortalidad están sobre todo en enfermedades crónicas no transmisibles, pero se incorporan accidentes viales.
Entonces, esto hace las causas de mortalidad que tenemos actualmente hacen complejo incluso el abordaje que se tiene que hacer para cuando se considera trabajar desde la atención primaria de la salud. Ahora, justamente con la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos que señalar que nuestro sistema de salud, así como está actualmente, no alcanza a atender a la población como debe de ser. En el caso concreto de la hipertensión arterial, la cobertura efectiva que se hace es un 36% y hay una inequidad en el acceso a los servicios. Hay un financiamiento para la atención del infarto para las personas menores de 60 años, no está cubierto y tampoco está cubierto el cáncer de pulmón. Entonces, con estos datos podríamos decir que hay retos muy importantísimos dentro de nuestro sistema de salud para atender lo que serían las enfermedades crónicas no transmisibles, de las que ahora tanto nuestras causas de demanda de consulta como nuestras causas de mortalidad ocupan lugares muy importantes. Estas deficiencias de la atención de los sistemas de salud no son privativas de lo que sería nuestro sistema de salud en México. Tengo que señalar que estas deficiencias son señaladas en el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud en el mundo. O sea, es decir, son características, son deficiencias que se señalan para distintos sistemas de salud en distintos países. Y entre estas deficiencias se dice que es inversa. ¿En qué sentido es inversa esta característica o esta deficiencia? En el sentido de que se utiliza mucho más, se enfoca mucho más en atender las causas de las enfermedades que en hacer acciones preventivas y de promoción de la salud. Eso es empobrecedora en el sentido que muchos de las acciones que se hacen no son eficientes totalmente. Algunas de ellas se pierden y se quedan solo en hacer acciones muy pequeñas. Es fragmentada porque simplemente pensemos cuando va un enfermo, pensemos en un paciente con diabetes, va a ver lo de su enfermedad y tiene que pasar con distintos especialistas y no es visto por una sola persona. Es peligrosa porque muchas veces se dan medicamentos, pensemos simplemente como en los antibióticos mal administrados, que no se requieren administrar antibióticos y se administran, pues en ese sentido es también peligrosa y hay una orientación inadecuada de la atención. Entonces, con estas deficiencias, los sistemas de salud se tiene que hacer como un reajuste. Justamente esa es la propuesta de la atención primaria, trabajar en estas deficiencias para mejorar los sistemas de salud. Ahora vamos a pasar a lo que serían características, que algunas de ellas ya las he señalado previamente, pero ahora vamos a enfocarnos mucho más específico en lo que son las características que han sido señaladas en estos documentos que yo he presentado previamente, ¿no? En el informe del 2008 de OMS, tiene una propuesta para señalar cuándo podemos hablar de que se hace una atención primaria de la salud adecuada y cuándo es inadecuada. Es adecuada cuando se lleva una serie de problemas de salud, cuando el enfermo lleva una serie de problemas de salud y estos problemas de salud son resueltos, o sea, la persona o las familias han resuelto sus problemas de salud con esa asistencia que han tenido. Se guía a los enfermos por todo el sistema de salud. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que el enfermo entra por un primer nivel de atención, pero es probable que él requiera que sea visto en un segundo nivel o en un tercer nivel de salud, y entonces el enfermo puede ser guiado por todo el sistema de salud. Existen vínculos entre lo que sería la atención de la persona a nivel individual, de la familia y de la comunidad. O sea, es decir, se ve la unidad completa desde la persona hasta la comunidad.
Hay oportunidades para la prevención y promoción de la salud. No es esto, como ya lo señalaba previamente, recuerden que es un continuum. Es desde la promoción, la prevención, el tratamiento, rehabilitación. Y requiere equipos profesionales. O sea, aquí estamos hablando de personal de enfermería, personal de medicina, personal de nutrición, etcétera, todos aquellos que son profesionales de la salud, pero que se necesitan estar capacitados en su área para poder brindar un servicio de calidad. Por el otro lado, en la siguiente columna tenemos lo que es una atención primaria de la salud inadecuada. Una de ellas es que solo atiende enfermedades prioritarias. Pues no. El otro que puede ser un puesto sanitario en donde solo está atendido por un trabajador básico de salud, que es solo él y no hay nadie más. Prestación de servicios para intervenciones prioritarias tampoco. Y tratar enfermedades comunes y personal no profesional. Es decir, estas características es lo que no es atención primaria de la salud. Cuando hablamos de atención primaria de la salud, tenemos que hacer referencia a todas las características que están marcadas en color azul. ¿Qué reformas habría que hacer en este mismo informe sobre la salud en el mundo? La OMS propone una serie de reformas que los sistemas de salud en los distintos países deben de hacer para lograr el objetivo de que los sistemas den una atención con equidad y justicia social. Y están estos 4 ejes. Uno de ellos es la cobertura universal de la salud o acceso de la cobertura universal, reorganizar los servicios de salud y que partan de las necesidades de la población y la pertinencia social, y que haya una integración de la atención primaria de la salud en intervenciones de la salud específica con la salud pública, pero a su vez también con políticas públicas que fortalezcan las acciones que se hagan, las intervenciones que se hagan en atención primaria de la salud y las acciones que se hagan desde la salud pública. Y el cuarto sería un liderazgo integrador a partir de los profesionales de la salud, pero que integre a la población, a otros sectores, que ya no solo sea el sector salud, y que establezcan un diálogo permanente y participativo. Otra de las características de la atención primaria de la salud, y que ya lo he mencionado previamente, pero ahora voy a profundizar en ello, es que la atención primaria de la salud esté centrada en las personas, y esté centrada en las personas en estos 4 componentes. Uno de ellos tiene que ver con la integralidad, la otra tiene que ver con la integración, continuidad, la participación de pacientes, familias y población, y que en conjunto esto se integre en lo que serían los servicios de salud organizados, y que a su vez estos servicios de salud organizados estén compuestos por equipos multidisciplinarios, en donde haya personal de medicina, enfermería, trabajo social, etcétera. No única y exclusivamente diríamos estos, hay otros más que son muy importantes dentro del equipo multidisciplinario, personal de nutrición, odontólogos, psicólogos, etcétera. Y que además estos equipos multidisciplinarios cubran un grupo de población determinado, es decir, que tengan una cobertura geográfica determinada para tener familias y comunidades a su cargo, que coordinen acciones tanto en el primer, segundo como tercer nivel, y que colaboren con organizaciones comunitarias de otros sectores, como el sector educativo, el sector productivo, etcétera. Voy a explicar con más detalle estas características de integralidad e integración. ¿A qué le llamamos integralidad e integración en la atención primaria de la salud centrada en las personas? Cuando hablamos de integralidad e integración, lo que quiere decir es que vamos a ver en un principio de manera individual a la persona, o de manera individual a la persona, y después podemos ver a las familias y a las comunidades, pero no debemos de perder de vista
que la integralidad va a ir en el sentido de intervenciones que incorporen la raíz del problema que esté ocasionando ese problema de salud, es decir, ir a la raíz de los determinantes sociales. Incorporar la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico, la curación y la rehabilitación. A esto es a lo que se le llamaría la integralidad y la integración de la atención que se le va a brindar a las personas, a las familias o a las comunidades. Es aquí donde podemos ver también, como lo decíamos desde la definición de APS, el continuum. Es decir, el continuum va desde que hacemos acciones de promoción de la salud, para poner un ejemplo, si estamos hablando de un problema de enfermedades diarreicas, va desde en promoción de la salud tendríamos que ver el abastecimiento de agua, el manejo y desecho de basura, y en la prevención, qué se está haciendo para la parte de cómo se hace lo de lavado de manos, cómo se hace para el consumo del agua. Si ya se tiene una enfermedad, ¿qué medidas se están haciendo para hacer el diagnóstico de una enfermedad diarreica? ¿Cómo se le está dando la atención curativa y qué de la rehabilitación? Entonces, este sería como un ejemplo en una enfermedad infecciosa, pero si pensáramos en una enfermedad crónico-degenerativa como diabetes mellitus, tendríamos que pensar en hacer acciones en promoción de la salud que tuvieran que ver con la alimentación, con la alfabetización sanitaria para que las personas, las familias y las comunidades identificaran cuáles son aquellos tipos de alimentos que para las personas con diabetes son las que deben de tomar, o incluso para prevenir que se presente la diabetes, hacer acciones que tengan que ver para promover la actividad física, y en el aspecto de la prevención, acciones muy específicas ya cuando tenemos familias con antecedentes hereditarios de diabetes, para identificar tempranamente que tengan ya problemas de glucemia, hacer un diagnóstico temprano de la diabetes, establecer un tratamiento efectivo y evitar en la medida de lo posible que haya daños de pérdidas de extremidades, que se afecten los riñones, los ojos, etcétera. Entonces, con este ejemplo, lo que quiero señalar es justamente esta característica de la integralidad y la integración. Por el otro lado, la característica de continuidad. La característica de continuidad es fundamental cuando pensamos trabajar con personas, familias y comunidades. A nadie le gusta que llegue a ver a la clínica y hayan cambiado al médico que le ha estado atendiendo. Entonces, la continuidad va en ese sentido, que sea el mismo proveedor y el mismo equipo de salud quien le dé atención de manera ideal, continuamente, a la persona, a la familia y en la comunidad. Que haya información entendible, de manera que esto contribuya también a incrementar la alfabetización sanitaria de la población, es decir, información en donde se traduzcan en un lenguaje sencillo la información que tenga que ver con los problemas de salud que tengan las personas, las familias o las comunidades, que se tenga un expediente clínico para poderle dar esta continuidad de la atención, ya sea tanto para acciones que son preventivas como para acciones curativas, y un monitoreo permanente en aspectos preventivos y curativos. Ahora, en este esquema, este es un esquema tomado también de lo que sería el informe sobre la salud en el mundo, y lo que quiero es mostrarles este vínculo que se hace de la atención primaria en los distintos niveles, desde el primero, segundo, tercer nivel, pero también con distintos sectores en donde estén dándose la atención primaria. Ubicándonos en el centro, en el primer círculo azul, de azul intenso, en donde se habla que ahí es donde es la entrada de las personas a lo que será la atención primaria de la salud, y sería el equipo de atención primaria quien le podría dar la atención
que de estas características que ya hablábamos, de continuidad y de integralidad y de integración, y ahí es ahí en donde empieza justamente la atención centrada en las personas. Pero si esta persona o estas familias requieren otro tipo de atención debido al problema que esté presentando, pues se pueden derivar, ya sea ustedes pueden ver en la parte superior al hospital, lo que está marcado con cuadros cafés oscuro. Se pueden derivar a servicios de urgencia, a servicios de maternidad o a servicios de cirugía, pero también pueden ser derivados a centros de capacitación, si lo que se requiere es apoyo en algunas acciones específicas que no sea tanto por alguna enfermedad. Pensemos como por ejemplo, lo que se puede necesitar cuando necesitamos que la población aprenda a hacer el manejo de la cloración de agua en las comunidades, pues tendríamos que buscar apoyo en centros de capacitación para esto. También apoyarnos con organizaciones que están presentes en las comunidades, igual para problemas como muy específicos, como sería esta parte de Alcohólicos Anónimos para las adicciones, para temas de violencia con las mujeres, casa de acogida para las mujeres, o bien para apoyo que tenga que ver de laboratorio o de gabinete, como puede ser esta parte que está inferior de color verde, que es el centro para las mastografías, para la detección oportuna del cáncer mamario. O bien para acciones de laboratorio de salud ambiental, para ver, por ejemplo, si en determinado lugar la cloración del agua es adecuada, si existen algún tipo de contaminante por agroquímicos o pesticidas, etcétera. Por el otro lado, en la parte inferior, ustedes pueden ver también, siguiendo con estos apoyos de laboratorio y gabinete, cuando se requiere para citología vaginal, para la detección oportuna de cáncer cervicuterino o tomografía computarizada, es decir, todo aquello que se requiere para tener un diagnóstico adecuado y dar una atención de buena calidad. Y del otro lado, en la parte superior, en los cuadros rosa oscuro, están también, igual que como habíamos visto en la parte de los hospitales, están centros de atención especializada para cuestiones de salud mental comunitaria o para cuestiones de atención en tuberculosis o para cuestiones con diabetes mellitus. Entonces, con este esquema, lo que quiero mostrar aquí es cómo es la vía de entrada es el primer nivel, pero esto va a ir justamente dependiendo de las necesidades que tenga la persona, la familia o la comunidad, empezando porque la atención esté centrada en las personas. Y esta es una forma en la que también yo ya había dicho previamente que se le puede guiar al enfermo por todo o al no enfermo, a la persona sana, por todo el recorrido que se puede hacer dentro de del sistema de salud. Ahora, con todo esto que yo he presentado aquí, esta pregunta es como qué se gana trabajando con la atención primaria de la salud. ¿Qué es lo que las poblaciones, las personas y un país gana con la atención primaria de la salud? Y pues justamente la respuesta viene con las características mismas que tiene la atención primaria de la salud. Si estamos hablando que la atención primaria de la salud, una de sus características es la integralidad y la integración y la continuidad, pues lo que se gana cuando hay servicios de sistemas de salud con integralidad e integración es una mejora en los resultados sanitarios. Estos se vuelven mucho más eficientes y mucho más efectivos porque se aprovechan todas las oportunidades y porque se le da una atención de calidad a las personas y a las familias. Hay un incremento en acciones preventivas. Esto es fundamental porque nosotros gastamos mucho más en acciones curativas,
porque hacemos muy poco de prevención y nada prácticamente de promoción. En la medida en que nosotros incrementemos acciones preventivas, vamos a tener unos gastos para la atención curativa menores. Va a haber una disminución de ingresos y complicaciones. ¿Por qué? Porque vamos a poder dar un diagnóstico mucho más temprano, porque se van a evitar complicaciones de distintos padecimientos que no se deberán de dar si nosotros hacemos acciones preventivas y hacemos un tratamiento oportuno. En la parte de la continuidad, ¿qué ganamos? Lo que ganamos es que en la medida en que las personas, las familias comprenden por qué se da determinado tratamiento, por qué se dan determinadas acciones preventivas, va a haber una mayor adherencia al tratamiento, pero va a haber también una mayor adherencia a acciones preventivas. Va a haber una disminución de las personas que tengan que atenderse en urgencias y disminución en las hospitalizaciones. Va a haber un aumento en la satisfacción de la atención, porque en la medida en que las personas y las comunidades son atendidas por un mismo equipo de salud, entonces se incrementa la satisfacción porque hay un conocimiento ya del equipo de salud con los problemas que tiene la población, con los problemas de salud que tienen las personas. Y va a haber una mayor eficiencia en la utilización de los recursos. Entonces, como que en conjunto, esto es lo que ganaríamos cuando nosotros estamos enfocándonos en la atención primaria de la salud con las características señaladas previamente. ¿Qué retos tenemos? Estos retos son complejos. Sin embargo, uno de los señalamientos que hace la Organización Mundial de la Salud en este documento del año pasado es que ahora tenemos problemas mucho más complejos. Yo ya lo señalaba previamente con cuáles son ahora las causas principales de muerte en México, y señalaba que está básicamente enfocada o presentadas en lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, el perfil epidemiológico tiene enfermedades crónicas no transmisibles de morbilidad y también tiene enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas como pueden ser las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias, también enfermedades transmitidas por vector y enfermedades transmitidas por vector que incluso ahora estamos enfrentando nuevas, como sería el Zika y chikungunya, por ejemplo. Entonces, como ustedes pueden ver, este perfil epidemiológico es muy complejo. No solamente estamos enfocándonos en las crónico-degenerativas o no transmisibles, sino también en enfermedades infecciosas y algunas de reciente aparición. Además, hay una coexistencia de múltiples enfermedades en una misma persona, o sea, es decir, un enfermo llega a pedir atención a los servicios de salud y puede tener una multimorbilidad, es decir, puede ser una persona con diabetes y además con tuberculosis, o con diabetes y con hipertensión arterial. Y esto lo vuelve mucho más complejo el tipo de atención que se le tiene que brindar a estas personas, ¿no? La otra es otro aspecto que vuelve muy complejo y que es todo un reto ahora la atención primaria como tal, es que tenemos ambientes no saludables, es decir, ambientes no saludables en distintos aspectos. Uno de ellos es la alimentación. Nuestra alimentación tiene muchos más ofertas de alimentos no saludables con alta densidad energética y que de alimentos saludables. Cada vez las sociedades somos más sedentarias, tenemos mucho menos actividades por distintas situaciones. Puede ser que incluso este sedentarismo no solo se dé porque no tenemos los espacios adecuados para hacer actividad física, sino que además también el sedentarismo esté vinculada a cuestiones de inseguridad social. O sea, la gente sale cada vez menos porque
hay situaciones de inseguridad social en la ciudad, en la comunidad en la que vive. Hay un incremento importante de las adicciones, ya no solo tenemos que pensar en el alcohol, el tabaco, sino en otra serie de drogas que están siendo cada vez mucho más utilizadas y utilizadas por poblaciones jóvenes. Y estos son solo por señalar algunos aspectos de ambientes no saludables. Hay muchos otros más. Hay otro componente aquí importante y hay un incremento de la carga de la enfermedad a los problemas de la salud mental. El tema de la salud mental ha sido un tema muy postergado, muy poco incorporado dentro de lo que sería la atención en los servicios de salud, y ahora esto está haciéndose muy evidente porque hay un incremento importante en cargas de la enfermedad de distintos tipos, tanto de enfermedades que son de crónicos para los adultos mayores, pero también como enfermedades de esquizofrenia, psicosis, etcétera, ¿no? Y por el otro lado está por este uso inadecuado que hemos hecho del manejo de las infecciones, tenemos una resistencia a los antibióticos que cada vez va a hacerse o ya se está haciendo un problema muy importante para la salud pública y para los servicios de salud, para la atención de los sistemas de salud. De manera que con estos retos que estoy aquí presentando, lo que demandan ahora para lo que sería la atención primaria de la salud son aproximaciones que no pueden ser abordadas solo desde el sector salud, tienen que ser abordadas desde los distintos sectores, con el protagonismo del sector salud, pero que además tienen que abordarse desde este continuum que he hablado, que sería la promoción de la salud, la prevención y la atención como tal. Y con el componente o la característica fundamental de centrado en las personas. O sea, este es como una de las características que no debemos de perder de vista en lo que sería la atención primaria de la salud, que tiene que estar siempre centrado en las personas para poder brindar una atención eficiente, efectiva y de buena calidad. Y con esto acabaría mi presentación. Muchísimas gracias. Y dejo esta lámina aquí para que ustedes puedan tomar nota para quienes necesiten conseguir su constancia. Muchísimas gracias. Y pues si tuvieran algún comentario o alguna pregunta que quisieran hacer, estoy a su disposición. Pues agradecemos a usted, doctora. No sé si tenga algo que más agregar a la presentación. Pues bueno, más que agregar a la presentación, les agradezco a todos aquellos que han hecho preguntas y que han hecho reflexiones sobre esta temática. Me parece que todavía tendríamos mucho más que profundizar en atención primaria en la salud. Y solo creo que esta videoconferencia fue solamente como una probada de todo lo que tenemos que aprender todavía. Pareciera que no, pero pareciera que en este tema de atención primaria, que es algo que ya venimos hablando desde hace 40 años, no tendríamos mucho que aprender, pero sin embargo sí, porque sobre todo estamos considerando que atención primaria de la salud en realidad es uno de las vías que tendríamos que enfocarnos como sistema de salud para mejorar la atención que brindemos a la población. Entonces, pues les agradezco muchísimo a todos ustedes que se enlazaron y que hicieron preguntas y reflexiones. Muchísimas gracias y muchas gracias y saludos y identifiqué por ahí a muchos buenos colegas y amigos que están ahora conectados en la conferencia. Muchas gracias. Le agradecemos su participación y también a todos los que nos están escuchando y viendo a través de este canal. Los invitamos a las siguientes videoconferencias igual por este mismo sitio y
les aparecerá la diapositiva donde pueden obtener, la dirección donde pueden obtener su constancia y donde pueden también volver a ver estas videoconferencias. Que tengan una muy buena tarde y hasta la próxima. Muchas gracias.